¿Ahora lo ven? Sí, profe, fíjese ahí donde usted está seleccionando para compartir contenido. Sí, Después a la izquierda tiene el que dice la cantidad de personas que hay. Y si hay uno más, o sea, uno más a la izquierda, aparece el globito del chat. sí, sí. Y aprieta ahí, deberían aparecer los mensajes. Ahí está. Ah, capaz que sí. Ujú. Ah, sí, tenías razón, no tenía con no sé dónde. Bueno, eh, voy de nuevo entonces. Lo ven entonces ahora, porque dije compartir nada más este archivo. Quedamos acá. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora, según la norma de impreciso, es determinar los desplazamientos últimos. Últimos. Este es otro concepto. Lo que hemos hecho hasta ahora es determinar los desplazamientos elásticos máximos. O sea, todo lo que hicimos es determinar desplazamientos elásticos. Y eso lo vamos a llamar DEM. O sea, para el modo M he determinado los desplazamientos elásticos. Profe, Por ejemplo, no está compartiendo el archivo. sí, ¿no lo ven? No, solamente vemos su pantalla, pero no el archivo. Ah, ya sé qué es lo que pasa. ¿Ahora lo ven? ¿Lo ven ahora, por favor, que alguien me diga? Ay, se me cortó. Johnny, no puedo salir de acá. No sé.
Ahora lo tienen a la pantalla, tienen la presentación. Profe, Buah, qué desastre esto. Bien, entonces tengo acá los desplazamientos, les decía los desplazamientos elásticos, son los DE, desplazamientos elásticos, que lo hemos determinado por medio de ese factor CM que estábamos estudiando en las diapositivas anteriores. Pero lo que yo necesito son desplazamientos últimos, que son estos que tenemos acá, DU, donde M, como saben ustedes, es el modo M. Entonces, para cada modo tengo que determinar el desplazamiento último. Y eso va a ser los desplazamientos elásticos de E multiplicado por un factor que le voy a llamar CD y se divide por el factor gamma R, que era el de grupo, que determinaba el grupo de estructura o el grupo de tipos de edificación que yo estoy tratando, y bueno, que están desde el A sub 0 hacia el C. Es importante entonces que analicemos el papel de CD. Eso ya lo vamos a ver después. Primero termino esto de explicar esta transparencia y después vamos a discutir el significado del parámetro CD. Entonces, yo que he tenido ahora desplazamientos para cada modo últimos. Luego, como siempre, para determinar el vector desplazamiento último, que es este DU que yo tengo acá, aplico la sumatoria ponderada que habíamos visto cuando estamos tratando del método modal. Entonces hago la sumatoria, o sea, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de esos desplazamientos últimos obtenidos para los distintos modos. Y fíjense que acá, si bien puedo tener n grados de libertad, por lo tanto voy a tener n modos de vibrar, lo que puedo hacer es considerar un número Q menor de n. Y esto habíamos visto que no todos los modos eran importantes, sino en general lo que se denomina el modo fundamental y algunos pocos más, dependiendo por supuesto del tipo de estructura. Y esta es la ventaja del método porque puedo considerar un Q menor que el número total de modos de vibrar. Esta manera de sumar las contribuciones de cada modo está especificada para cuando la diferencia entre uno y otro en cuanto a sus periodos o frecuencias sea mayor al 10%. Ahora, cuando los periodos o la frecuencia, estamos hablando de lo mismo, pero periodos o frecuencias, están muy cercanas unos a la otra, así menor del 10%, entonces la manera de hacer la sumatoria o la norma prescribe otra manera que se denomina CQC, que es una sumatoria completa, complete quadratic, donde lo que se hace es una como correlación entre los distintos resultados de los distintos modos. ¿A qué me refiero? Que voy a empezar a tomarlos de a pares, o sea, con J igual a 1 y igual a 1, hasta Q de el valor último del modo I, el valor último del modo J y un factor de relación, que lo podríamos llamar ρ y J. Y que tiene, por ejemplo, la expresión que estoy señalando. Puede haber otras, pero esta es una de las más usadas, la usan las normas norteamericanas, por eso se las pongo. Y R es la relación que hay entre la frecuencia del modo J y la frecuencia del modo I. O sea que voy tomando, como ven ustedes, de a dos todos los resultados, los distintos modos, y voy aplicando este coeficiente ρ y J. Luego, esa sumatoria, le aplico la raíz cuadrada y ahí obtengo el vector desplazamiento último. Posiblemente en nuestro ejemplo sea suficiente la suma de los cuadrados, la raíz de la suma de los cuadrados,
sea suficiente lo que tengamos que hacer para determinar el vector resultante. Bien, esto es lo que es operativo, o sea, los cálculos que tenemos que hacer. Y una vez que hemos determinado las deformaciones, los desplazamientos, vamos a controlar, hacer un control de que nos pide la norma en cuanto a deformaciones estructurales. La más importante es θ SK, que sería la distorsión horizontal de los pisos, que se define como una diferencia de desplazamiento de la parte superior y de la parte inferior del nivel en el que estoy considerando sobre la altura del nivel. Entonces, acá tengo las condiciones que debe cumplir. Si voy a admitir daños, entonces ese θ SK tiene como valor límites un centésimo si el grupo de construcción son las más importantes, o 15, digamos 0.015 si el grupo es B, que es nuestro caso. Y en el caso de no daño, estos valores son los que tenemos acá en el cuadro. Pero entonces, lo más importante, por eso es tan importante, la determinación de DUM, como dice la norma, o sea, desplazamientos últimos para cada uno de los modos, y con eso vamos a hacer, digamos, este cálculo. Pero eso va a ser al final del ejercicio. Voy a volver entonces acá, donde está todo el concepto del diseño sismoresistente. ¿Lo están viendo? Estoy ahora en una de las figuras que ya mostré. Por favor, me dicen si lo ve, porque en base a eso va a ser la explicación. Sí, profe, sí se... Bueno, volvemos entonces acá. Entonces tengo el punto B, es el punto que me señala el corte basal determinado, el de diseño, con el cual voy a diseñar la estructura, y el delta que dice acá es el delta elástico. Ese es el valor de desplazamiento elástico que habíamos visto, o sea, el DE, el vector de desplazamientos elásticos, porque yo acá estoy considerando una respuesta elástica de la estructura. Entonces, esta es la resistencia y esta es la deformación, o fuerza, deformación. Pero lo que hago luego yo es mayorar los desplazamientos obtenidos en forma elástica y los llevo a un valor de diseño o le vamos a llamar un desplazamiento último. En realidad esta es la parte de desplazamiento último, que es este delta D. Entonces, fíjense que CD es la relación que hay entre el desplazamiento último y el desplazamiento elástico. Entonces, esto acá es importante porque yo reduje la resistencia, un valor R. Entonces, no he diseñado mi estructura a B sub B, sino a B sub D. Con ese B sub D y aplicando el método que aplicamos, que es aplicable a estructuras que responden elásticamente, he obtenido un desplazamiento elástico. Pero las verificaciones y todo lo demás lo tengo que hacer, en realidad, considerar el verdadero comportamiento de la estructura, que ha sobrepasado el valor de diseño y ha incursionado en el campo no lineal, se ha plastificado. Por lo tanto, el desplazamiento que la norma me da como límite es este delta D, pero que la norma le llaman el DU. O sea, estos son
Este es el desplazamiento último. Con estos desplazamientos últimos es con los que tienen que cumplir ciertos requisitos y eso se lo hace, digamos, cuando el cálculo ha terminado. Si no estoy cumpliendo los requisitos de deformación, acá les he puesto solo uno, pero hay otros. Entonces, si no está cumpliendo los requisitos de deformación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volver atrás, rediseñar la estructura, repetir el cálculo, así hasta que los valores obtenidos caigan dentro de los valores mínimos que exige la norma. Entonces hay valores mínimos de calidad y valores máximos de, digamos, ya de cuando se exige la estructura son como valores máximos. Entonces, siempre tiene que estar a menos de eso y el valor de calidad tiene que estar el mínimo o más. Pero eso depende del tópico que estemos tratando y del parámetro correspondiente que esté involucrado en esa parte, digamos, del cálculo. Entonces, en este grafiquito está resumido todo lo que es la filosofía de comportamiento de una estructura diseñada para que resista fuerzas sismoresistentes. Está resumida entonces la filosofía de diseño que permite el daño de la estructura, pero preserva la vida humana. Esto es lo que se denomina en realidad, digamos, la filosofía de diseño sismoresistente. Han tenido una historia en el tiempo desde que se comenzó allá por los años 30 del siglo pasado. Entonces, eminentemente siempre al comienzo se procuró dar resistencia, es lo que se denomina un diseño por resistencia. Es decir, las fuerzas, se tiene mucho en cuenta las fuerzas con las cuales voy a diseñar. Luego se vio que en realidad la estructura soportaba más allá de esas fuerzas resistentes. Entonces vino el concepto de la sobreresistencia, de la ductilidad, y eso se lo estudió y se lo enmarcó ya en expresiones analíticas concretas. Pero en realidad lo que se vio, lo que sabemos, es que el daño proviene de las deformaciones. Entonces, lo que ahora, digamos, esto lleva a otro concepto, que es el concepto del diseño por desplazamiento. Entonces, lo que se hace no es fijar una resistencia y luego comprobar los desplazamientos como hacemos nosotros. Primero determinamos fuerzas, calculamos, nos salen los desplazamientos y luego verificamos si esos desplazamientos cumplen o no ciertos requisitos. Lo que hace el diseño por desplazamiento, eso lo vamos a ver en detalle después, es definir desplazamientos máximos, desplazamientos óptimos, desplazamientos requeridos, y al revés, después determinar cuál es la resistencia, cuáles son las fuerzas que hacen que la estructura cumpla con esos desplazamientos. Eso es diseño por desplazamiento. Y un mix de estos, o sea, manejando resistencia y desplazamiento, llegamos a lo que actualmente hace el mundo en otras partes, que es el diseño por comportamiento. Y ahí ya no hay una sola filosofía de diseño, por ejemplo, en Estados Unidos, que es la salvaguarda de la vida humana, sino que ahora también se está haciendo que la estructura quede operativamente perfecta, aún después de un sismo destructivo. O sea, no basta solo salvar la vida humana, sino también a la estructura, al edificio, a su contenido, al valor que tiene, porque puede ser un valor patrimonial, puede ser un valor económico. Una gran empresa, una gran industria que colapsa, implica no solamente que hay que volver a hacer el edificio, sino lucro cesante, desocupación y todas esas cosas que hoy en día los reglamentos o este diseño por comportamiento lo tienen en consideración. Y más aún, ya en el último Congreso Mundial de Ingeniería Sismoresistente,
ya se habla del diseño, o en el diseño se ha incorporado el término muy en boga, muy de moda, y más hoy en día con tiempos de crisis como estamos viviendo, que es la resiliencia. Y hay modelos de resiliencia que también se aplican a la energía, a la ingeniería sismo resistente. Pero eso ya engloba todo, ya engloba tanto el aspecto físico, o sea, la edificación y todos los servicios, etcétera, etcétera, como el aspecto social, o sea, ya más allá todavía. No como la estructura en sí misma, sino como una estructura que alberga seres humanos, una estructura donde trabajan seres humanos, donde se curan seres humanos. Entonces, por eso se habla ya de un concepto más superior, y que es el concepto de resiliencia. Pero estas cosas las vamos a ver en detalle después. Entonces, lo importante de acá que quiero que se sitúen, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, lo que hacemos es reducir nuestras fuerzas de diseño, pero debemos dotar a la estructura de la suficiente ductilidad para que sea capaz de incursionar en la zona no lineal, en el comportamiento plástico, o sea, que tenga daño, pero ese daño no implique colapso, no implique un peligro para la vida humana. Esto espero que se entienda. Acá está puesta la filosofía de la norma que nos está gobernando. Y todo lo que tiene los capítulos la parte 1, la parte 2, la parte 3 de mampostería, la 4 y la 5, que es la que les puse, todo tiende a que se cumpla este requisito, esta directiva, esta filosofía. Bien, voy a avanzar rapidito y llegamos acá. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Los desplazamientos elásticos y los desplazamientos últimos. ¿Qué tenemos que hacer? Verificar si está dentro de los requisitos que la norma me exige. Si están, entonces voy a continuar. ¿Y qué voy a hacer? Tengo que calcular ahora, en el ejemplo, las fuerzas sísmicas, o sea, las fuerzas con las cuales voy a diseñar. Entonces, el FSJ va a ser igual, o sea, las fuerzas estas van a ser igual a K por el desplazamiento. Ya sabemos, fuerza igual a la rigidez por un desplazamiento. Son fuerzas elásticas. Hago los reemplazos de costumbres y llego, fíjese, a que la fuerza es igual a masa por la forma modal correspondiente a RJ, por el factor de participación modal LJ y la ordenada espectral que encontré. Acá sí va la ordenada espectral, ¿no? Es la ordenada espectral. Y traducido ahora, esto es el concepto, traducido ahora a la norma, ¿qué me va a quedar? Todo igual, pero ya elástico, porque las fuerzas son elásticas, masa por la forma modal correspondiente al modo M, el coeficiente de participación modal en modo M, y C, o sea, reduje la ordenada espectral. Este C sub M era SAJ por gamma R sobre R. Bien, con estas fuerzas, luego calculo el corte en la base correspondiente al modo M. Y luego hago la superposición SRSS o CQC, que son las dos que vimos, una u otra, dependiendo del caso, y voy a tener entonces el corte en la base, para que se va a obtener por la raíz cuadrada. Por ejemplo, este es uno de los casos de la sumatoria de los cuadrados de los cortes obtenidos para cada uno de los modos. Bien, luego, ¿qué me queda hacer? Esto es el corte que he obtenido en forma dinámica, le vamos a decir así, porque apliqué el método modal espectral que tiene en cuenta las características de vibración dinámica de la estructura. Donde, cuando saco los autovalores, los autovectores, cuando descompongo toda
digamos, los modos en distintos, cuando la respuesta se compone de los aportes de los distintos modos, bueno, todo eso tiene en cuenta aspectos dinámicos. Por eso la norma le llama a eso B0D. Entonces, tengo que hacer cumplir la siguiente, mejor dicho, se debe cumplir la siguiente condición. Cuando el corte basal obtenido mediante el análisis modal espectral, que es esto, sea inferior al 80%, 85% de lo obtenido por el método estático, que lo vamos a ver después, todas las solicitaciones que hemos obtenido por este método lo tenemos que modificar por el factor que dice ahí, fíjense, 0,85 de el corte obtenido en forma, por el método estático sobre el corte obtenido de forma dinámica. O sea, que no importa cuál método vamos a aplicar, siempre tenemos que empezar por el método estático equivalente, porque la norma nos obliga a comparar los cortes obtenidos por cada uno de estos métodos. Esto es una manera de limitar, digamos, que no sean tan bajos los cortes obtenidos por usando un modelo dinámico. Bien, entonces, resumiendo todo lo que ustedes tienen que hacer en el trabajo práctico, llegar a las fuerzas sísmicas para el edificio de 3 niveles. Entonces, lo primero era definir el sistema estructural, y ese sistema estructural ponerlo en un planito en ICAD para que sea más fácil visualizar las dimensiones de vigas, columnas, etc. Ya esto lo dijimos ayer, considerar el modelo de cortante con la concentración de las masas en cada uno de los niveles del edificio, en las losas rígidas, o sea, a nivel de las losas rígidas. Vamos a determinar la matriz de masa del sistema, ya sabemos ahora cómo hay que considerar las cargas dinámicas, las cargas sísmicas. Vamos a determinar la matriz de rigidez del sistema para las dos direcciones principales, y ya sabemos que no tenemos que tomar la sección bruta, sino una sección fisurada, y los valores con los cuales tenemos que reducir nos los da una tabla que está en la parte 2 de la norma. Con eso vamos a determinar los autovalores y autovectores con los métodos que ya conocen. Con eso vamos a determinar los desplazamientos elásticos y últimos según las dos direcciones principales. Vamos a verificar la condición de deformación. Luego vamos a determinar la fuerza sísmica según las dos direcciones principales y el corte en la base según las dos direcciones principales. Cuando veamos la norma, van a ver ustedes que cuando se aplica el método modal o espectral o cualquier otro, vamos a ver que dice que mínimamente se deben considerar 3 grados de libertad. O sea, 2 desplazamientos y un giro. Nosotros con este modelo de edificio, o sea, de cortante, podemos, como ven ustedes, para cada dirección tenemos 1 grado de libertad, que es el desplazamiento horizontal, nada más. Entonces, considerando las dos direcciones, ya tenemos 2, uno en una dirección, supongamos X, y la otra en la dirección Y. Entonces, lo que es el tercer modo, que es el torsional, el tercer grado de libertad, que es el torsional, lo vamos a considerar en forma aproximada y estática, lo permite la norma, de la misma manera como prescribe para hacerlo con el método estático equivalente. Entonces, de esa manera ya cumplimos con que consideremos al menos 3 grados de libertad por nivel. Entonces, la parte de torsión la vamos a ver cuando veamos el método estático equivalente, porque ambas son, o sea, se lo trata de la misma manera, es el mismo tratamiento. ¿Qué significa esto? Que a las fuerzas que he determinado con
este método le tengo que sumar el efecto de la torsión. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora lo que hay que hacer es esto, que no es poco, entonces para que empiecen a trabajar en el problema. Bueno, estos eran los dos tipos de edificios que les había dado para que cada grupo elija con cuál trabajar. Y como ven, no veo ningún tipo de medida, eso pónganselo ustedes como deseen. Y no digo de que hagan en un AutoCAD con las camitas y los detalles, no, simplemente los locales para ubicar la estructura. Lo que nos importa es la estructura. Y comenzar a determinar las masas. Bueno, esto después vamos a ver cuando ya sea la torsión, pero no quiero que sigamos porque si no nos vamos a confundir, vamos a ir por parte. Por ahora nos quedamos hasta aquí y después vamos a seguir trabajando el problema.